la enfermedad hemorrágica a nivel mundial más común y poco estudiada y poco entendida. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de gente que van a ver, van a tener algunos que debutar con sangrados abundantes, otros con pequeños sangrados, otros que sangran a la hora de eventos quirúrgicos, y todos los procesos han sido normales. Entonces, eso es lo que lo vuelve complejo. Entonces, vamos a ver pacientes con hemofilia y algunas otras complicaciones, sobre todo las hemartrosis que generan estas alteraciones de la coagulación. Y algunas condiciones muy particulares, como el uso de la heparina o el anticoagulante lúpico en algunos pacientes, también se empieza a relacionar con el TTPA prolongado en los más comunes. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden, tenemos un sistema de contacto que ya se activó, porque activamos la famosa vía extrínseca a través de factor tisular, factor 7, y sobre la superficie de contacto de las plaquetas, recuerden que estas son las plaquetitas, ¿sí?, que exponen sus cargas negativas cuando se activan. Cuando las plaquetas se activan, exponen esos fosfolípidos y permiten que los factores que viajan libremente en el plasma se anclen en este sitio. Entonces, en el sitio de daño donde ya esta plaqueta se activó, liberó su contenido de gránulos alfa, gránulos densas, y ya se ancló por a través del von Willebrand. Todo este mecanismo permite que los factores que van circulando en el plasma se activen o se anclen en este sitio de daño. Y principalmente lo hacemos a través de cinógeno de alto peso molecular, precalicreína, que se convierte en calicreína, activan al 12, que a su vez activa al 11, el 11 activa al 9, y el 9 y el 8, ¿qué complejo forman, doctores? ¿Qué complejo me van a formar factor 8 y factor 9? Complejo diezasa. Complejo diezasa o complejo tenasa, ¿ok? ¿Qué ocurre entonces? Esto va a actuar sobre una proteína que es la vía común, que es el factor 10 de la coagulación. Y entonces aquí entramos en lo que tradicionalmente conocíamos como vía común. Se junta el factor 5 con factor 10, hacemos el complejo protrombinasa, protrombina, trombina y el coágulo de fibrina. Por eso decimos que tradicionalmente con TTPA yo estoy evaluando el factor 12, al 11, al 9 y al 8 y parte de la vía común. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con este procedimiento de TTPA. Esto facilita mucho los de los mecanismos, pero también al interferir más factores de coagulación lo vuelve un poco más complejo. ¿Cómo se hace la prueba en el laboratorio? Es muy sencillo. Voy a tomar plasma de mi paciente deshidratado, con el plasma que obtuve en la muestra del tubo azul, lo voy a colocar aquí en el tubito, en las celdas de reacción, 100 microlitros, y le agrego 100 microlitros del reactivo de TTPA. Los mezclo, los homogenizo y los voy a dejar ahí el tiempo que recomiende cada casa comercial, ¿sí?, que pueden ir desde 120 segundos hasta 180 segundos, en algunos casos 240 segundos a 37 grados. Una vez que transcurre ese tiempo, se le va a agregar el cloruro de calcio incubado a 37 grados. Al momento de adicionar el calcio, activo el cronómetro y a la formación del coágulo detengo mi cronómetro. Y los valores de referencia van de 26 a 40 segundos. Y esto es aquí donde podemos apreciar más fácilmente lo complejo que es utilizar estos valores poblacionales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi resultado de mi paciente me da de 30 segundos, pues cae dentro de ese valor. Pero si les digo que está en 38, también está dentro de ese valor. Pero que va de 30 a 38, son 8 segundos, que puede ser algo crucial en la vida del paciente. Por eso esos valores de referencia de los insertos de las casas comerciales no los tomamos en cuenta y los vamos a descartar, no los vamos a utilizar. Entonces no tenemos valores de referencia para las pruebas de coagulación, que son TP, TTPA y TT en este momento. Si ustedes se pudieran meter a la copita, al tubo de reacción, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que le ponemos una superficie de cargas negativas para que ahí se anclen esos factores, ¿sale? Entonces le pongo el reactivo de TTPA, que puede ser una sustancia con cargas negativas, que puede ser el caolín, puede ser sílice meconizada, ácido araquidónico, algunas otras sustancias. Todo esto se mezcla con el plasma y después se le agrega el cloruro de calcio. Cuando se le agrega el cloruro de calcio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recalcificando. ¿Por qué?
Porque ¿qué es lo que le quitamos cuando tomamos la muestra en el tubo azul? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tiene citrato y el citrato es un quelante del calcio. Así es, doctora. Entonces lo que hacemos es quitarle el calcio y técnicamente yo le estoy reponiendo el calcio que le quitamos. Lo mismo ocurre con TTPA, pero, perdón, con TP. Pero recuerden que en el TP ya está todo mezclado. Aquí lo pusimos por separado. Aquí lo que hicimos fue obtener una proteína, la fragmentamos y le ponemos después el cloro de calcio como un activador final. Entonces, al momento de adicionar el cloro de calcio, se recupera la activación y se activa la formación del coágulo y nos da la formación o la activación del 12. El 12 a su vez activa el 11 activa el 9, se pega con el 8 formando el complejo 10-asa para dar la activación del complejo protrombinasa, hacer la conversión a protrombina, trombina, fibrinógeno y el coágulo de fibrina. Entonces, este mecanismo es muy sencillo de entenderlo, no tenemos gran problema. ¿Qué es lo que viene de interesante? Causas por las cuales les puede dar un TTPA prolongado. ¿Cuáles serían, doctores? Un TTPA les ha prolongado. ¿A quién le echamos la culpa? Primero, una insuficiencia. Puede ser algún medicamento que esté afectando la vía. ¿Cuál? Heparina. Heparina. Sí, pero esos serían pacientes hospitalizados. Pero si estamos hablando que es un paciente ambulante que llegó hoy por la mañana, le tomé la muestra y me da un TTP prolongado, ¿en qué pensarían? Pues también podríamos pensar en un déficit de factor 8, factor 9. Una hemofilia A, una hemofilia B. Excelente. ¿Qué más se les ocurre? Déficit de factor 12, déficit de factor 11, la hemofilia C. La de 12, ¿no, doctor? La Perdón, deficiencia de 12. del 11. Sí, recuerden que la deficiencia de 12 no causa sangrados, causa trombosis. También podría ser la presencia de un inhibidor. Muy bien. Como es en el caso de los hemofílicos, después de estarles suministrando, como hace muchos años, precipitados, y lo que hacen era formar un anticuerpo contra el factor 8, no un inhibidor. Pero dijimos que hay algo más sencillo y más común, ¿sí? Principalmente la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es la enfermedad hemorrágica a nivel mundial más común todavía que la hemofilia A o B, juntas, ¿sale? Deficiencias congénitas de factores, específicamente, como ya lo dijeron, deficiencia de 11, deficiencia de 9, que es la hemofilia B, deficiencia de 8, que es la hemofilia A. Deficiencias adquiridas, ¿cuáles? Las más comunes, un daño hepático, recuerden que ahí no se metabolizan factores, y por lo tanto, aquí sí podemos sumar que son las dos vías, tanto TP como TTPA. O algún anticoagulante circulante, como puede ser la antiprotrombinasa, o contra algún factor, o el uso de la heparina de alto peso molecular. También me pueden dar estas variantes. ¿Qué otras más? Podemos sumar la presencia de anticoagulante lúpico, también me da TTPA prolongado, también así, acuérdense que cuando un paciente presenta anticardiolipinas positivos a títulos muy elevados, también me prolonga la prueba de TTPA, hemofilia adquirida, que es un daño poco común, pero se llega a presentar, y el coco de los médicos, coagulación intravascular diseminada o coagulopatía por consumo, como se le conoce hoy. La deficiencia de 12, precalciqueína o sininógeno de alto peso molecular les puede dar TTPA prolongado, pero no sangran, ¿sale? Lo que van a causar es trombosis, porque recuerden que esto participa principalmente en la parte de la fibrinólisis, en la degradación del coágulo. Cuando yo tengo una deficiencia de estos productos, lo que voy a generar es que el trombo no se degrade o no se elimine muy fácilmente y entonces va a permanecer y puede causar otro tipo de alteraciones o puede llegar a activar la coagulación generando un evento trombótico de mayor tamaño. ¿Va? Pero ahora, ¿qué pasa si presentan TTPA cortado? ¿A quién le echamos la culpa? Ustedes están preocupados porque el paciente les vaya a sangrar en el evento quirúrgico. Pero resulta que
el TTP de mi paciente es más corto que mi testigo Paul. ¿En qué pensarían, doctores? Bueno, de entrada es un estado de hipercoagulabilidad. Muy bien. De entrada. ¿Cómo se reconoce un estado de hipercoagulabilidad, doctor? Pues vamos ¿Qué a se altera? encontrar el fibrinógeno puede estar aumentado. Exacto, muy bien. ¿Qué más? Los tiempos van a estar reducidos. ¿Qué más? Las plaquetas pueden estar bajas por consumo. Sí, pero eso ya es otra cosa más adelante. Eso ya es hablar de otra situación. Ahorita, recuerden que estamos en la fase plasmática. Va. ¿Qué más? Un aumento en una disminución en los inhibidores de la fibrinólisis, como inhibición de la proteína CS. Eso no lo puedes ver con estas dos pruebas, doctor. Ni con TP ni con TTP. Ok. Si tienes una deficiencia de proteína C y proteína S, lo que vas a ver es un evento trombótico masivo y muy agresivo. Eso es lo que sí vas a ver. Pero no lo puedes evaluar nunca hasta este momento ni con TP, ni con TTPA, ni TT, ni fibrinógeno. ¿Sale? Eso es muy difícil. Hay pruebas específicas para evaluar esa condición muy particular de mi paciente, pero con estas pruebas TP y TTPA no las alcanzamos a evaluar, no alcanzamos a medir la respuesta que tiene un paciente cuando presenta este tipo de deficiencias. ¿Qué otra más, chicos? Después de una hemorragia, que un paciente esté con hemorragia, le toman los tiempos, eso lo puede llegar a cortar. Bueno, ahí se perdió todo, ¿no? Se pierden plaquetas, se pierde plasma, se pierden eritros, y bueno, a En veces cáncer reponemos el también, volumen, pero no es así. Más sencillo, chicos. Empiecen por lo más sencillo, acuérdense. Primero, altas concentraciones de alguno de los factores. ¿Cuáles principalmente? Los de vía intrínseca. ¿Cuál va a ser el más importante? El 8. El 8. ¿Sale? 6 en etapas tempranas, cáncer, ¿sí? Y algunos errores técnicos. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que, ¿cuáles son los reactantes de fase aguda? ¿Cómo podemos medir un proceso inflamatorio? Acuérdense que ahorita estamos en tiempo del COVID. ¿Cuáles son las dos pruebas más importantes ahorita para medir un proceso inflamatorio en el paciente? Pues tomamos PCR. Muy bien. PCR. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra prueba? No porque sea menos importante, sino por... Velocidad de sedimentación globular. No, esa es inespecífica, doctora. Esa ya. el dímero D. El dímero D, exactamente. En este momento, las dos pruebas para ver un proceso inflamatorio, pero sobre todo a nivel endotelial, es el dímero D. La PCR, por supuesto, también hay. Pero cuando yo tengo un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que altera? ¿Qué es lo que modifica en estos mecanismos de la coagulación? ¿Qué es lo que empieza a hacer con mi paciente? Puede activar la vía intrínseca. ¿Cómo? Se supone que interleucina 1 y factor de necrosis tumoral son quimiotáxicos. Y la interleucina 6 y la interleucina 8 actúan directamente sobre estimulando no recuerdo si el 9, no recuerdo en este momento exactamente el exacto. No te preocupes, con las primeras que me dijiste, ya con esa tenemos para hacer malabar y medio en el paciente. 1,6 y factor de necrosis tumoral. Sobre todo alfa son los marcadores más importantes para el proceso inflamatorio. ¿Y qué es lo que ocasiona o qué es lo que condiciona este proceso inflamatorio a nivel de coagulación? Uno, que si hay un proceso inflamatorio, se secrete principalmente más factor de von Willebrand. Si se secreta más factor de von Willebrand, ¿quién es una ana del factor de von Willebrand? El factor 8. El 8. Exacto, y entonces tenemos una elevación también del factor 8 en el torrente circulatorio. Recuerden que si no hay quien proteja al factor 8, este se depura vía hepática. Pero con esta condición muy particular
de que si yo tengo una presencia o tengo más liberación porque el endotelio se inflamó y permite la liberación del von Willebrand, entonces el hígado cuando produce ese factor 8 se le va a pegar inmediatamente al von Willebrand. Por cada proteína de von Willebrand que tenemos o secreta a través de los cuerpos de Weisel-Padade, entonces se le pegan 4 moléculas del factor 8. Entonces esto hace que se incremente. A la par, se produce una mayor cantidad del sustrato más importante en la coagulación que se llama fibrinógeno. Y entonces se elevan estas condiciones o se empiezan a incrementar estos valores. Y uno de los marcadores en coagulación que les llamamos reactantes de fase aguda son estos tres. Cuando el fibrinógeno se encuentra elevado por arriba de 600, cuando el dímero D se encuentra elevado por arriba de 3000 y cuando tengo elevación obviamente del factor 8 junto del factor de von Willebrand por arriba de 200 es factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener un evento trombótico. Así de simple. Y esto ocurre con la suma facilidad de incrementar el proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué enfermedades más conocidas o más recurrentes tenemos en México como un proceso inflamatorio crónico? Hipertensión, diabetes, la diabetes, artritis reumatoide. todas las enfermedades autoinmunes, pero sobre todo los diabéticos, ¿sí? Tenemos un montón de diabéticos en el país y por lo tanto tenemos un proceso inflamatorio crónico. Pero hay otra que por ahí parece que no queda claro, pero que es de suma interés para la gente, porque no lo tomamos en cuenta y pensamos que hasta cierto punto es normal. ¿A quién le gusta el picante, niños? ¿La gastritis? Pues sí, técnicamente cuando ustedes comen picante, ¿sí? Sobre todo echan unos buenos tacos, le ponen un montón de salsa, hacen un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Pero como somos los mexicanos muy dados a comer picante, eso no lo consideramos un proceso inflamatorio. Pero imagínense, desde niños, sobre todo, si tienen hijos o tienen sobrinos, les compran unas paletas con chile y desde ahí se acostumbra el niño a tener un proceso inflamatorio, tener el estómago todo inflamado todo el tiempo, a veces lo vemos como normal, ¿sí? Hasta se nos hace raro cuando no nos dan un poco de picante y no se nos inflama el estómago. Entonces, esto también puede ir sumando a los procesos cuando vemos a un paciente de 60 a 65 años y por qué le dio la trombosis. Sí, no es diabético, no es hipertenso, pero ¿qué tal se empacaba de picante? ¿Y qué tal andaba ahí con sus gastritis, todas sus erupciones a nivel intestinal? Entonces, todo esto, todos los procesos inflamatorios van a hacer que se secreten, recuerden, el fibrinógeno, factor 8 y factor de von Willebrand. ¿Qué ocurre con el cáncer? Y esto es sumamente interesante porque esa es la parte más compleja, pero a veces la más sencilla. Esto es a través de la triada de Trousseau, que hablaba de estos mecanismos, sobre todo de la activación de la coagulación. ¿Por qué? Sobre todo en tumores sólidos. ¿Qué es lo que ocurre? Para que un tumor crezca, ¿qué tiene que tener? Sangre, nutrientes. Exacto. Entonces, si lo vemos de una manera muy simplista, muy burda, nosotros seríamos un tumor para la Tierra, ¿no? Porque nos alimentamos de ella, nos nutrimos de ella y técnicamente estaríamos en esos mecanismos. Pero ¿qué ocurre con estos procedimientos o qué ocurre con estos mecanismos que tenemos en este momento? Decimos que requerimos una nutrición. Y eso, para el tumor, ¿qué sería hacer? ¿Qué tiene que hacer para nutrirse? Tiene que hacer más vías para robar más sangre. Así es, para nutrirse más. Entonces, eso tradicionalmente le llamamos angiogénesis, ¿sí? El tumor tiene que hacer más vasos. ¿Para qué? Para nutrirse, para hacer las cosas más adecuadas. Permítame tanto.
Son las llaves de allá atrás, sácala de allá atrás. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que un vaso tiene que tener ¿qué? Endotelio para que sea funcional. Porque si esa sangre se sale del endotelio, lo que va a hacer es inmediatamente hacer un coágulo. Entonces, con esos flujos sanguíneos, muchas células se empiezan a despegar y empiezan a migrar, se empiezan a salir factor tisular al torrente circulatorio. Eso es lo que hace el organismo como un sistema normal. Pero además ocurre algo sumamente interesante. Cuando un paciente empieza a tener cáncer, las plaquetas, recuerden por ahí que las plaquetas tienen tamaño quimiotácticos, ¿sí? Y lo que hacen es rodear al tumor, activarse para que sobre esa superficie se empiecen a pegar más interleucinas, más sustancias, para tratar de eliminar a la célula cancerígena. Pero a veces el tumor les gana y empieza a crecer desmedidamente y todo se vuelve más complejo. Eso es lo que técnicamente ocurre. Entonces, la liberación de este factor tisular al torrente circulatorio facilita la activación de la coagulación con el factor 7 y puede propiciar que el paciente debute con un evento trombótico, ¿sí? Sobre todo la gente joven. Cuando vemos gente joven y hablamos gente joven, sobre todo menores de 45 años, 50 años, cuando debutan con un evento trombótico o etapas muy tempranas, podemos pensar que por debajo puede haber un cangrejo, ¿sí? Cuando no hay una causa que explique el cáncer, por ejemplo, nos dicen es que yo no fumo, hago deporte, me nutro bien, salgo a pasear hasta el perro, baño al gato, y aún así presenta cáncer. Entonces, hay que pensar que lo más seguro es que por debajo lo que tiene, perdón, al revés, si debuta con un evento trombótico, lo más seguro es que por debajo tenga un cangrejo. Y esa es la parte más delicada, porque no la alcanzamos a entender inicialmente, sino hasta con el paso del tiempo nos damos cuenta de que el paciente, aparte del evento trombótico, tiene cáncer. Entonces, estos mecanismos del cáncer son una forma de avisar del organismo de que algo está funcionando inadecuadamente. Entonces, la coagulación es el primer sistema de defensa que tiene para tratar de contrarrestar. Lo que hace cuando hay un proceso inflamatorio es llenarlo de fibrina, ¿sí? ¿Y cómo lo entendemos? Por ejemplo, cuando ustedes ven a un paciente que ya por alguna razón requiere una línea, ¿sí? Hablamos de una línea que se va a conectar al corazón o le vamos a poner un catéter para que podamos ahí transfundirle alimentos, transfundirle fármacos, transfundirle soluciones, todo esto, le ponemos un punzocat, ¿sale? Pero esos punzos o los catéteres, ¿qué es lo que ocurre? Son cuerpos extraños. Y el organismo ataca esos cuerpos extraños generando ¿qué? Fibrina alrededor de ellos. Por eso todos los pacientes que tienen un catéter, normalmente todos están impregnados con heparina para tratar de contrarrestar esta condición, de que se llegue a fibrinar y se llegue a tapar o haga un coágulo ahí alrededor de la vía de salida. Entonces, esto es un mecanismo que el organismo ha diseñado a través de miles de años, ¿sí? Si lo vemos así desde la época de la prehistoria, cuando el Australopithecus andaba correteando al mamut para comérselo, ¿qué es lo que pasaba? Pues sí, lo andaba correteando para lograr cazarlo y poder subsistir o comérselo. Pero ¿qué pasa? Podía tener alguna cortadura, alguna picadura y sangraba. Entonces el organismo se fue adaptando para evitar la pérdida de fluido hemático. Y esa pérdida de fluido hemático es hacer fibrina muy rápidamente. Entonces, técnicamente lo que hace el organismo es hacer fibrina, consolidar el coágulo a través de ese sustrato para evitar la pérdida del fluido hemático. Entonces, cuando hay una sustancia extraña que el organismo no reconoce como propia, lo que va a hacer es hacerle fibrina alrededor de ella para tratar de contrarrestar. Esto es un mecanismo innato de nuestro organismo, pero que a veces no entendemos, pero podemos evaluar. Cuando vemos que a un paciente se le empieza a elevar el fibrinógeno, por ahí podemos encontrar algo que puede tener fuera de lo normal.
Otras variantes por las cuales podemos tener TTP cortado, por ejemplo, que les dé un TTP de 22, una inadecuada toma de productos. Y este es el pan nuestro de cada día, sobre todo en las tomas de laboratorio. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se debe poner la ligadura por hora para hacer una buena toma de muestra, doctores? Como no entendí la pregunta. Sí, se va a tomar una muestra de sangre, ¿vale? La van a tomar ustedes y resulta que yo los veo, los observo y resulta que les digo que eso está mal. Porque veo que colocan la ligadura y la No dejan deben ahí. estar más de un minuto, ¿no? Sí, pero no más de un minuto desde que tú colocas la ligadura hasta que tú me tomas el tubo azul. Sí, cuando ustedes colocan la ligadura, tienen exactamente un minuto para tomarme la muestra y tomar sobre todo el tubo azul. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando vemos que los químicos o el personal de laboratorio le ponen la ligadura y el brazo está todo cenótico? Significa que ya tiene más tiempo. Así es. ¿Y qué ocurre si yo le dejo la ligadura más tiempo al paciente? La sangre venosa queda estancada y empieza a haber daño con los radicales. Algo más importante, ¿qué hacemos? Imagínense que presionan sus vasos. Y si presionan sus vasos, ¿qué va a ocurrir? Se ¿O estimula por qué no? Va a haber un proceso inflamatorio local. Algo, tienes razón, Doc. Pero, ¿qué es lo que estamos generando? Una compresión sobre los vasos sanguíneos. Si yo comprimo los vasos sanguíneos, empiezo a dañarlos y empiezo a liberar factor tisular. Entre más presión genere yo, más liberación de factor tisular. Y ahora también depende, porque ya ven que las ligaduras que dan el Instituto Mexicano del Seguro Social son unas tripitas, ¿sí? Delgaditas, cilíndricas, comparadas con, por ejemplo, con las que ven de Becton, que son de hormiguitas, que son de 1 pulgada. Y a lo mejor en las dos generamos la misma presión. Pero si yo utilizo la ligadura de plástico, de esa de caucho, técnicamente genera una mayor presión y una mayor liberación de factor tisular. Comparada con la otra, al tener una mayor área de contacto, lo que hacemos es que genera la misma presión, pero se distribuye y hago la liberación de factor tisular, pero en menor cantidad. Esto tienen que evaluarlo ustedes porque estas son las causas por las cuales las muestras se les coagulan, ¿sí? Ustedes ven que toman la muestra, la homogenizan, pero si toman las muestras y se les acabaron coagulando, ¿qué quiere decir? Que le dejaron la ligadura al paciente más tiempo, se le liberó más factor tisular y eso condicionó a que se activara la coagulación y aunque se hizo el secuestro del calcio, ya cuando salió la sangre ya iba activada la coagulación y ya no se puede regresar o ya no se puede detener el proceso de formación del coágulo. Esa es la parte más delicada. Bueno, dicen, pues no hay problema. Va, citamos al paciente y le decimos que le hacemos otra vez la prueba de TP-TTPA para que lo metan a cirugía. Pero si no hacen este mecanismo correcto y en forma adecuada, el paciente cuando venga a lo mejor ya le suspendieron la cirugía. Y entonces empezamos a contabilizar. Utilicé una aguja, un tubo azul. ¿Cuánto me cuesta un tubo azul? A ver, ¿cómo cuánto cuesta un tubo azul, doctores? No sé, 10 pesos. Más o menos, doctor, tienes razón, no anda por ahí en ese precio ahorita. Y si yo tuve 2 equivocaciones el día de hoy, ya perdí 20 son 20 pesos. pesos. Y si al mes
tuve, vamos a ponerle números, vamos a 5. Son 100. 50 pesos. Sí. Si lo multiplicamos por 52 semanas, 50 por 52, ¿cuánto les da, doctores? 5. 50 por 52, 5 por 2,600. Esto nada más de puros tubos. Me falta contar la aguja, porque hay que usar otra aguja. Me falta contar la turunda, el alcohol, el tiempo que ocupamos para ese tipo de pacientes. Entonces, al final, ¿cuánto tenemos? Una gran cantidad. Reprocesos, ¿sí? Porque ya lo metimos y me di cuenta que está coagulado y hay que volver a procesar una nueva muestra de ese paciente. Y entonces, esa es la parte que nos toca como jefes, cuidar los recursos de la institución. Para eso necesitamos que ustedes estén al pendiente cómo toman las muestras su personal, porque luego les llegan las muestras hemolizadas. Si la muestra está muy hemolizada, tampoco me sirve. Si la tomé bien o se me coaguló, pero está hemolizada, tampoco me va a servir. Y algo muy curioso que ustedes no ven, pero que muchas veces cuando lleguen a algún laboratorio, con el laboratorio donde estén rotando ahorita, ¿a qué velocidad y por cuánto tiempo se tienen que centrifugar las muestras azules o de tubo azul? Pues en nuestro hospital las centrifugan a 2500 por 12 minutos. 2500 revoluciones. Es el peor error que tienen. Las muestras de coagulación se centrifugan a 3500 revoluciones durante 15 minutos. Eso es lo más adecuado. Y eso ustedes como jefes lo tienen que supervisar y lo tienen que verificar que se cumplen los lineamientos. Porque si no, ¿qué creen? Si no centrifugamos de forma adecuada, sus tiempos van a estar cortos. Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene un von Willebrand? Nunca lo voy a encontrar. ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi paciente puede tener una deficiencia leve, ¿sí?, de factor 8 cuando no centrifugo la muestra adecuadamente bien? ¿Sale? Entonces, estas condiciones muy particulares acaban afectando todo el proceso. Y entonces tendríamos que reprocesar todas esas pruebas. ¿Ok? Tal vez sí, pero es más fácil recentrifugar todas las muestras y ajustarlas para que nosotros entendamos estos mecanismos. Ok, vamos a ver. Tengo TP normal y TP prolongado. ¿Qué se les ocurre? ¿A quién le echamos la culpa? Puede ser un déficit de factor. Podría seguir siendo una hemofilia A o B. Ok, ¿qué más? Pacientes con anticuerpos contra, como el anticuerpo lúpico, o pacientes con problemas reumatoideos. Excelente, doctores. Muy bien. Pero la más común, volvemos, enfermedad de von Willebrand. Es la enfermedad más común a nivel mundial. ¿Sale? El problema es cómo identificarla, el problema es cómo hacer el análisis correcto de esta enfermedad. ¿Vale? Hemofilia A, ya mencionada, la deficiencia de 8, la hemofilia B, la deficiencia de 9, tratamiento con heparina de alto peso molecular, sobre todo en pacientes que están en la terapia intensiva o pacientes que están largo tiempo hospitalizados, hay que ponerles bomba de infusión, también hay que ponerles heparina. La presencia de anticoagulante lúpico o la deficiencia de 11 también nos puede dar TTPA prolongado. La deficiencia de precalicreína, calicreína y sinógeno de alto peso molecular les va a dar también TTPA prolongado, pero este no va a causar hemorragias, va a causar trombosis. Permítame tantito. ¿Qué pasó, Roberto? No. No. ¿Lo procesa? No, ¿quién te dijo eso? No, es que nos trajeron uno en orina. No, que se vayan. No, ya saben que es en suero. Las técnicas que tenemos ahorita es en puro suerito, entonces no me hagan inventos. Diles que se regresen con su muestra
y que traigan una muestra de suero de ese pacientito, por favor. Nos evitamos complicaciones y errores sobre todo. Sí, sí. Sí, sí, por favor, Roberto. Gracias. No, al contrario, gracias. Pero ahora tengo los dos tiempos prolongados. ¿A quién le va a usted la culpa? Problemas cirróticos. Eso, muy bien. Tenemos un montón de alcohólicos en México. Cirrosis segura. ¿Qué otra causa? Vamos a sumarle. ¿Por cuál tengo yo TP y TTP prolongados, chicos? Puede ser la terapia combinada anticoagulante. Cuando es de manera inicial, utilizan tanto heparina como alguna anticoagulante oral. Más bien es cuando está sobredosificado, doctora. Recuerda que cuando tú inicias la terapia, como mencionaste, lo tienes controlado. El problema aquí es cuando se va a dosis supra. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya alcanza niveles de INR, por ejemplo, de 6, de 8, ya no se diga de 10, porque ahí están súper prolongados. ¿Vale? ¿Qué otra causa les puede dar los dos tiempos prolongados? Un CID. Muy bien. La CD ya en etapas más avanzadas o bien ya bien definida, también nos va a dar tiempos prolongados. Entonces, daño hepático, característica la más común, me afecta a todos los factores, sobre todo los vitamino K dependientes, y por lo tanto voy a tener ambas vías prolongadas. Sobredosificación o tratamiento con anticoagulantes orales de aceno-comanina o warfarina cuando el paciente se está tomando de más, o es una mezcla, una sinergia por ahí positiva, que esté tomando algún antibiótico mezclado con un AINE, sumado con algunas otras sustancias, puede potencializar el efecto anticoagulante y puede tener este riesgo de sangrado a pesar de tener dosis adecuadas. Deficiencias de factores de la vía común, principalmente el 5, el 10 y después el 2. Y coagulación intravascular diseminada, como se le conoce ahora, coagulopatía por consumo, todas estas me pueden generar TP y TTPA prolongados. ¿Vale? O algún inhibidor específico contra algún factor de la coagulación, sobre todo en casos severos, cuando tenemos algunos casos muy particulares que ya más adelante vamos a ver. ¿Vale? Ya tenemos dos pruebas que conocemos, que ustedes conocen a la perfección, y vamos a sumar esta prueba, que es la prueba reina del sistema de coagulación. Realmente esta prueba es la que nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que está ocurriendo con coagulación. Si ustedes logran entender todo lo que hace la trombina, qué es lo que hace y en qué momento lo hace, les aseguro que ya entendieron coagulación. Y entonces, esta prueba se basa técnicamente en adicionar trombina ante la presencia de ¿qué? De un plasma, ¿sí? Es muy sencilla la prueba, no tiene ciencia, es muy rudimentaria, por decirlo así. Lo que hacemos es agregar técnicamente el reactivo de fibrinógeno, pero diluido para este mecanismo. Eso es lo que ocurre realmente. Entonces recuerden qué es lo que pasa con la trombina. Tenemos la conversión de protrombina a trombina y esto me va a hacer la formación del coágulo. Pero este coágulo es inestable, ¿sí? Recuerden que todo esto está en un flujo sanguíneo, viene el flujo sanguíneo, si quieren así entenderlo, de izquierda a derecha, y entonces ¿qué va a pasar? Lo puede despegar fácilmente, lo puede romper si ustedes quieren, o lo puede embolizar para que me lo entiendan. Lo despega, lo fragmenta, ¿vale? Pero para que esto se consolide, se haga un coágulo, un masacote bien hechecito, bien bonito, bien definido, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que llegar Esta el misma factor 13. perdón, ¿qué pasó? Tiene que llegar el factor 13. Así es. La misma trombina activa el factor 13 y lo vuelve en 13 activado. ¿Para qué? Para estabilizar esta malla, esta molécula. Técnicamente, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden, tenemos la molécula de fibrinógeno, tiene su fibrinopéptido alfa, su fibrinopéptido beta, y lo que ocurre es lo siguiente. Recuerden que la trombina es la reina de coagulación. ¿Qué va a hacer? Le rompe, le corta estos monómeros, esos fragmentos, ¿y qué es lo que va a hacer? Adelante, perdón, chicos.
Entonces, le rompe estos monómeros, perdemos el fibrinopéptido alfa y el fibrinopéptido beta, y técnicamente queda este fragmento de la proteína. Si lo vemos de una manera así muy burda, muy rudimentaria, muy casual, si ustedes quieren, es como yo obtuviera un tabique, ¿sale? Y tengo un montón de tabiques, ¿sale? Y los apilo uno encima del otro. ¿Qué pasa si voy y me recargo en esa pared de tabiques? Se cae, por eso necesita el factor 13 para que se anclen a través de enlaces covalentes. Excelente, doctora. Entonces, tengo este polímero de fibrina que dijimos que es inestable. ¿Qué es lo que tiene que hacer la trombina? Activar al factor 13 en presencia de calcio, vean, es súper importante. Y lo que va a hacer aquí es enlaces covalentes cruzados y va a torcer a la molécula. La tuerce, la enreda, la empieza a enrollar. Y entonces ahora esa malla se hace totalmente insoluble para que se forme el masacote. ¿Sale? Esto es técnicamente lo que ocurre. Pero este mecanismo ocurre a través de la activación de el factor 13. Si yo no tengo factor 13, ¿qué va a pasar? Pues esta pared o esta malla se va a degradar con suma facilidad. ¿Ok? ¿Cómo se hace la prueba? Que me moleste. Sí. Se me van a terminar mis datos, químico, y me vine a conectar a una computadora, entonces estoy solicitando unirme desde una computadora, entonces no sé si me pueda dar el acceso. Ah, perdón, qué bueno que me Por dices. favor, por No favor. te preocupes, ahorita. Más, ya estás. Sí, gracias, químico. No, ¿de qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el laboratorio, ¿cómo hacemos la prueba? Nuevamente, plasma de citratado de mi paciente, le pongo 200 microlitros, lo dejo incubando, lo que recomiende la casa comercial a 37 grados, y le agrego el reactivo de TT incubado a 37 grados. Al momento de adicionar el reactivo, activo el cronómetro y a la formación del coágulo detengo mi cronómetro. Y los valores de referencia van de 16 a 22 segundos. Pero dijimos que estos valores no son reales de la población mexicana y por lo tanto también los vamos a descartar. No los podemos utilizar y no nos van a servir. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Causas de trombina prolongados, perdón. Tiempo de trombina prolongado. Principalmente afibrinogenemia, hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia, hipodisfibrinogenemia. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo que tiene mi paciente una afibrinogenemia, ¿qué estamos diciendo? Que no ¿De hay qué estoy hablando? prevención. Exacto. No tengo una producción adecuada de fibrina. Hipofibrinogenemia, Que hay una producción, pero Que no es suficiente. tengo una producción, pero es bajita. Disfibrinogenemia, Que no es suficientemente funcional. así es. Tengo, pero la que tengo no funciona, no me sirve. ¿Vale? Hipodisfibrinogenemia. Esa es una combinación de las dos anteriores. Hay poquitas y todavía de que hay poquitas no funciona bien. Exacto, esta jodis, ¿no? Ya esto normalmente ocurre con la CID. ¿Ok? Entonces, esto son los más comunes de entender y reconocer porque son congénitos. Vale, la gran mayoría. Pero, ¿qué pasa con las difibrogenemias adquiridas? Por ejemplo, síndromes inflamatorios con hiperfibrogenemia, que ya habíamos mencionado. Pacientes con estados inflamatorios como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, todas las enfermedades autoinmunes, todas estas empiezan a generar ¿qué? Una hiperproducción de fibrinógeno. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Pues empiezan a consumir factores. Si empiezo a consumir factores, TP y TTP se me van a prolongar, ¿verdad? O pongo a trabajar al hígado de más hasta que claudique o ya el hígado ya no funcione para hacer estos mecanismos. Inhibidores adquiridos contra la antitromina son poco comunes y son incompatibles con la vida. Bueno. Productos de degradación del fibrinógeno, fibrina, esto lo vamos a ver más en fibrinólisis,
cuando hay un incremento de la degradación de estos monómeros, ¿sí? Técnicamente nos está hablando de que el sistema fibrinolítico está hiperfuncional. O tratamiento con heparina de alto peso molecular. Habíamos visto que el TTPA era la pauta, era la guía para saber yo cuánta dosis de heparina tenía que tener mi paciente en el torrente circulatorio, haciéndole un cálculo más o menos 1.5 veces más a 2.5 veces más el valor del testigo. El uso de algún fármaco como la iodina también le pega a la trombina, o algunas alteraciones como las paraproteinemias que generan algunas alteraciones realmente in vitro en el tubo, pero que no tienen alguna manifestación in vivo. Causas adquiridas: disfibrogenemia por CID, disfibrogenemia por tratamiento fibrinolítico, ¿sí? Este es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a sospechar que mi paciente tiene una trombosis venosa profunda, se fragmenta, se emboliza, pasa a nivel del corazón, llega al alvéolo pulmonar, se atora y está complicando, y entonces se tiene que dar un tratamiento fibrinolítico. ¿Qué le dan? Pues generalmente le dan tenecteplasa. Acteplase, exacto, doctor, le dan acteplase, pero recuerden que este fármaco se mete por una sonda o por un catéter y se descarga en el sitio. Pero cuando vuelve a reperfundir la zona, ese acteplase se va y se va por todo el organismo, y entonces empieza a degradar todo coágulo, encuentra, y entonces puede generar una CID a través de ese mecanismo. Por eso el control tiene que ser muy preciso para este manejo. Vale, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Vamos a revisar un algoritmo para tener una guía más sencilla. ¿Qué tenemos en este mecanismo? Sospechamos o tenemos el resultado de que el TT está prolongado. ¿Qué debo de hacer? Bueno, inicialmente hacer un tiempo de reptilasa. El tiempo de reptilasa es la activación a través de un veneno de un crotalos, ¿sí? Crotalos viridans, que lo que hace es activar a la coagulación, activando directamente al factor 10 y generando la formación del coágulo. Entonces todo lo que esté por arriba no me interesa. Y lo que hace, además, este reactivo trae una sustancia que inhibe la heparina. ¿Cuál es el antídoto cuando sobrepasamos la dosis de heparina? Vamos a ponérselo más sencillo. Tenemos 2.8 del cociente de TTPA por el uso de la heparina, y veo que tiene posibilidades de empezar a sangrar mi paciente. ¿Qué le doy? La protamina. ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué? La protamina. ¿Cuál, doctora? Protamina. Sulfato de protamina, exacto. Entonces, permítanme. A ver si hay, chécale. 1 miligramo de sulfato de protamina inhibe ¿qué cantidad de heparina, chicos? 100 unidades. 100 unidades, exacto, doctora, muy bien. Entonces, esta prueba de laboratorio, que es muy parecida a hacer el TT, lo que va a hacer es generar una inhibición de la heparina en la muestra de mi paciente. Entonces, si el tiempo de tromina está prolongado y el tiempo de reptilasa es normal, ¿a quién echamos la culpa? ¿Qué tiene mi paciente? Únicamente estaría la vía intrínseca, no abarcaría la vía común. Más bien, más sencillo, doc. Mi paciente tiene un exceso de heparina, ¿sí? Porque me está diciendo que estoy usando un inhibidor de heparina contra el resto. El efecto que tiene la heparina sobre la trombina, por eso mi tiempo sale normal. Pues resulta que el tiempo de trombina es prolongado, el tiempo de reptilasa también es prolongado, y ya no es por heparina. ¿A quién le echamos la culpa ahora? Bueno, medimos fibrinógeno. Y si mido el fibrinógeno y este todavía está en niveles normales, para su conocimiento vamos a ponerle que tiene 200, acuérdense que va de 200 a 400, está limítrofe, está en el borderline, entonces tengo fibrinógeno a niveles normales. Y lo que hago es medir los productos de degradación del fibrinógeno, ¿sí? No de la fibrina. Ojo, este es un pasito antes de que se consolide el coágulo.
Si estos están negativos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Qué tiene mi paciente? Tiempo de trombina prolongado, tiempo de repilasa prolongada, no es por heparina, midofibrinógeno y no se está degradando el fibrinógeno. ¿Qué puede tener mi paciente? ¿Por qué me da el tiempo de trombina prolongado entonces? ¿Podría ya ahí entrar el déficit de factor 13? Puede ser, doc, pero puede ser que por ahí tenga poco común, pero se llega a presentar que tenga una hiperfuncionalidad de la antitrombina, porque todo está relativamente normal, no hay ninguna alteración, ¿sale? Viene otra causa, nuevamente tiempo de trombina prolongado, no es por heparina, el fibrinógeno está normal, pero ahora tengo los productos de degradación del fibrinógeno, se está degradando rápidamente, están positivos. ¿Cuál será la causal? ¿Por qué causa el fibrinógeno se está degradando demasiado rápido? ¿Por exceso de trombina? No, acá está. Puede ser un exceso de o sea, la plasmina es la que degrada. ¿Es Bueno, en qué participa, no, doctora? esa sería en la fibrina, pero no sería en. Fibrinolisis. Tienes una lisis muy acelerada ¿de qué? Del fibrinógeno. Por eso tienes los PDFs positivos. Y eso te puede llevar o te puede decir que tu paciente está en una CID. ¿Vale? Pero resulta que ahora, tiempo de trombina prolongado, sé que no es por heparina, mide el fibrinógeno, pero está disminuido. ¿Sale? Lo tengo bajito. Vamos a ponerle, ahora lo tengo en 120. Tengo 120 de fibrinógeno. ¿Va? Para esto necesito medir otras pruebas complementarias, como por ejemplo el fibrinógeno antigénico, ver la calidad de la molécula. Si la calidad de la molécula es buena, ¿sí? Quiere decir que tengo poco fibrinógeno, pero me sigue siendo funcional, me sigue siendo todavía que tiene la facilidad de hacer su función. ¿A quién le echamos la culpa ahora? Pues ya estamos hablando de una hipofibrominemia, los cirróticos. Puede ser, pero también puede ser que la falta de polimerización, igual por el hígado, porque no tengo ¿qué? Factor 13. Y entonces, ¿a qué te lleva? A una disfibrinogenemia, porque no estamos estabilizando a esta molécula de fibrina. Y viene una tercera. Tiempo de trombina prolongado, tiempo de repilasa prolongado, descartamos la heparina, midofibrinógeno, todavía está bajito, pero ahora tengo que sumar otras pruebas complementarias para este mecanismo, como son la lisis de globulina, que nos ayuda a evaluar la fibrinolisis, nuevamente los productos de degradación del fibrinógeno, que también sirven para evaluar la fibrinolisis, el consumo de factores de coagulación a través del dímero D y el consumo de plaquetas. Si todo esto está negativo, ¿eh? Adelante, perdón. Ay, madre de Dios, no vi. Permítame, chicos, permítame.
Bueno, entonces, estamos en esta parte de decir, lisis de globulina están negativas, que nos evalúa el sistema fibrinolítico, los productos de degradación del fibrinógeno están negativos, que quiere decir que todavía este fibrinógeno, todavía, aunque está bajito, sigue siendo funcional, el dímero D está negativo, no hay consumo de factores, no se ha formado más coágulo, las plaquetas no se han consumido. Entonces, si todavía estos están niveles adecuados, no están activados, técnicamente, ¿a quién le echamos la culpa ahora? A una hipofibrinogenemia. Excelente, doctor, felicitaciones. Ya le vas agarrando el patín a esto. Ok. Pero si todo esto está positivo, hay lisis de globulinas, están consumiendo, los productos de degradación están positivos porque está igual consumiendo todo, el dímero D está positivo, las plaquetas ya se bajaron, están en 50,000. ¿Qué me está diciendo? ¿Hacia dónde está yendo mi paciente? Nuevamente estaríamos hablando de consumo. Una CID. Excelente. Una fibrinolisis, así empieza, una fibrinolisis que puede exacerbarse y concluir en una CID. ¿Sale? Entonces, podemos ir sumando pruebas para hacer el descarte, el diagnóstico más adecuado, pero vean cómo las pruebas que ustedes van a ir conociendo a través de este mecanismo les pueden facilitar o entender qué es lo que está pasando con su paciente. La ventaja es que el tiempo de trombina no es una prueba que sea costosa, pero no la piden. No la piden porque no la conocen. ¿Sí? Antes hacíamos, bueno, podemos hacer lisis de globulinas, podíamos hacer productos de degradación del fibrinógeno, el dímero D, bueno, pues ahorita está en boga, nos va a ayudar a que se hagan más laboratorios, las plaquetas las hace la cuenta hemática, no habría grandes problemas por ese lado. ¿Qué es lo que hace la trombina? Para que puedan entender todo lo que es hacer trombina o por qué es tan importante que ustedes empiecen a pedir trombina. Esto. La trombina activa y recluta plaquetas en el sitio de daño. Ya vieron que cuando se activa la coagulación en el modelo celular de la coagulación, se liberan pequeñas cantidades de trombina y esa pequeña cantidad de trombina hace que las plaquetas que pasen por ahí se activen de una manera mucho más exponencial, mucho más rápida y generen la formación rápidamente de un tapón plaquetario y eso hace que se libere abruptamente los gránulos alfa, los gránulos densos para que se genere la degranulación plaquetaria y eso active a más plaquetas. Inhibe la fibrinolisis a través de tafitromomodulina, ¿sí? Para tratar de inhibir la degradación del coágulo. Inhibe la coagulación, ¿por qué? Porque recuerden que la proteína C se le pega la trombomodulina junto con la proteína S, inhibe al factor 8 y al factor 5 de la coagulación. Libera el activador tisular del plasminógeno para que active la plasmina. Favorece la conversión o la activación del complejo 10-ASA, liberando la liberación del factor de von Willebrand del factor 8 en este mecanismo para una rápida activación. Amplifica la conversión del complejo protrominasa, liberando el factor 5 de la coagulación. Amplifica la función del 11, polimeriza la fibrina a través del factor 13 y retira el fibrinopéptido alfa, el fibrinopéptido beta de la molécula de fibrina para que se ensamble más rápidamente. Entonces, esto es lo que hace la trombina. ¿Qué pasaría si yo tengo un exceso de trombina en el torrente circulatorio de mi paciente? Se va a llenar de trombos. Exacto, doctor. Pero si yo tengo poca trombina, ¿qué me va a pasar? Lo contrario, no se va a formar el trombo, o no se va a estabilizar también. ¿Y clínicamente qué vas a ver, doctora? Hemorragias. Hemorragias, sangrados, así de simple, doctora. Eso es lo que hace. Entonces, aquí es ver cuánta trombina forma cada individuo. Dependiendo de la cantidad de trombina que forme cada individuo, va a ser el riesgo trombótico o hemorrágico, ¿sí? Entonces, una cosa es la prueba de trombina y otra cosa es
generación de trombina. Entonces, ¿esta prueba de generación de trombina se puede hacer? Sí, sí la podemos hacer. Realmente no es ciencia, ¿sí? Lo único que se hace es poner cantidades de plasma diluido, se le pone trombina y se va midiendo la formación del coágulo. Eso se hace con un fluoroscopio. Esa es la ciencia, ¿sale? Entonces, hace algunos años vino el doctor Cohen-Hunter, que hizo el diseño de medir la trombina, ¿sí? Él nos decía, mientras más trombina, menos sangro. ¿Pero qué me va a pasar? Formo trombos. Así es. Mientras menos trombina, más sangro, pero menos trombosis. Entonces, la pregunta interesante aquí es, ¿cuánta trombina genera cada individuo? ¿Sí? Porque si podemos entender todo lo que hace la trombina, podemos regular que es el mecanismo más importante. Es el punto álgido en este mecanismo. Si tengo yo un exceso de trombina, lo más seguro es que voy a generar trombos, pero si no tengo trombina, pues voy a estar más o menos bien. Entonces, ¿pero qué pasa si por alguna razón yo produzco trombina abruptamente? Voy a tener un evento trombótico. Yo produzco trombina en cantidades normales, ante un evento, ¿sí? Algún daño que yo haya tenido en la vasculatura por un golpe, por una toma de muestra, pues es un proceso normal, se va a activar y después tiende a decrecer. Pero si esta trombina, como es en el caso de los hemofílicos, no se produce en suficiente cantidad y por tiempo, también voy a tener otro problema, que es el sangrado. Pero si esta trombina es normal, se produce, pero se vuelve patente o se vuelve de largo tiempo, voy a acabar teniendo un evento trombótico. Entonces, lo que se debe de hacer ahora es cuánto trombina y por cuánto tiempo genera un individuo. Y eso nos puede ayudar a entender por qué los mecanismos de trombosis se están dando o se empiezan a presentar en los pacientes o cómo el hemofílico sangra, ¿sí? Porque sabemos que hay hemofílicos que se les pone el medicamento y aún así siguen sangrando. Pues puede ser una causa, puede ser una probable explicación de estos mecanismos. Entonces, tendríamos la idea de tener que medir trombina en los individuos para poder entender qué es lo que está pasando o qué es lo que está ocurriendo en todos estos procesos. Entonces, esto es lo que tendríamos por ahí, ¿vale? Entonces ya revisamos TP, TTPA, TT, que es la penúltima parte, y ahora vamos a revisar la consolidación del coágulo, que es el fibrinógeno, la malla, el masacote, la fibrina totalmente insoluble, ¿sale? Entonces, este es el sustrato que al final me va a servir para evitar la pérdida de fluido hemático, pero dependemos de que todos los demás participantes, háblese de plaquetas, háblese de factores de coagulación, todos estos estén en condiciones o concentraciones adecuadas. Si esto no ocurre, vamos a tener problemas a la hora de consolidar el coágulo, ¿vale? Entonces recuerden, tengo el fibrinógeno, la molécula, este es mi fibrinopéptido alfa, este es mi fibrinopéptido beta, enlazados con puentes de disulfuro, y lo que hace la trombina es retirar estos fibrinopéptidos. Le vuela estos fibrinopéptidos, ¿para qué? Para que la molécula se pueda ensamblar a través de estos puentes de disulfuro. Inicialmente quedan unidos y posteriormente todo esto se puede ensamblar y se puede empezar a torcer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Técnicamente es retirar este fibrinopéptido alfa, le quitamos este fibrinopéptido beta y ya tengo aquí mi molécula, ¿sale? Pero recuerden que estos mecanismos, ¿sí? De hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinolisis se dan a la par todo el tiempo. Y al mismo tiempo que activé la coagulación, al mismo tiempo que ya activé plaquetas, se activó la fibrinolisis. Y entonces se echa a andar también el sistema fibrinolítico y lo que trata de hacer es que romper esta molécula. ¿Sale? Y entonces lo que voy a obtener aquí que es un fragmento D y un fragmento de tipo E. Perdón, de tipo Y. Pero el proceso fibrinolítico continúa y puedo romper por acá otro y tengo otro fragmento D y un fragmento de tipo E.
A veces lo rompe así, puede ser en dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, ¿sí? Es que esto lo va degradando el sistema pirinolítico. ¿Qué es lo que me está diciendo? Si yo junto estas dos moléculas, o yo tengo una molécula unida con esta, ¿qué tengo aquí? El dímero D. ¿Y qué me está diciendo el dímero D? ¿Qué ocurrió o qué tuvo que pasar, doctora? Que tuvo que haber fibrinolisis porque tuvo que haberse hecho la ruptura de los enlaces del fibrinógeno. Un pasito antes, doctora. Un pequeño pasito antes. Ah, no es fibrinolisis, sería fibrinogenolisis, algo. Tuvo que haber ¿qué? Ruptura La del... formación de un coágulo bien hechecito que haya recorrido todo el proceso de consolidación hasta hacerse el masacote, hacerse el coágulo ya bien hechecito, bonito, todo el procedimiento. Y ahora el sistema pirinolítico se empieza a echar a andar para degradar ese coágulo. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo no tengo un coágulo, ¿se va a echar a andar el sistema pirinolítico? No. No. Recuerden que el organismo no gasta en lo que no requiere. Entonces, el sistema pirinolítico va a empezar a funcionar cuando el organismo detecte que hay que pirinógeno en el torrente circulatorio, que yo eche a andar este mecanismo para hacer la consolidación de un coágulo. Pero si yo no tengo esto, técnicamente no voy a requerir el uso del sistema pirinolítico. No se va a echar a andar el plasminógeno plasmina para degradar esta molécula. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tengo aquí mi molécula, recuerden, de fibrinógeno. Dijimos que para este mecanismo participa la trombina nuevamente a través del factor 13 y lo que va a hacer es activar al factor 13 en presencia de calcio, lo va a volver en 13 activado y lo que va a hacer es permitir el ensamblaje de la molécula. Entonces, tengo aquí mi molécula y lo que va a hacer es ¿qué? Hacer enlaces covalentes. Y también participan fuentes de hidrógeno para hacer la unión. Y cuando se empiezan a formar estos mecanismos, se empieza a torcer la molécula, se empieza a enrollar, ¿sí? Técnicamente la molécula se empieza a torcer, se empieza a hacer como una trenza, por decirlo así. ¿Y qué ocurre? Esta molécula se empieza a ¿qué? A ir dando forma o estabilizarse con el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de factores, una gran cantidad de plaquetas para estabilizar este mecanismo. Y entonces, todo esto, todo este mecanismo se va haciendo más grande, más consolidado para hacer un coágulo bien hechecito, bien firme, bien definido. Entonces, esto es lo que técnicamente ocurre. Este mecanismo se hace cuando todos los factores de coagulación están en niveles adecuados, tenemos un suficiente aporte de calcio para poder activar la coagulación y consolidar mi coágulo en este mecanismo. ¿Dudas? No, clínico. Por el momento no. ¿Seguros? Va. Ok. Bueno, yo nada más tengo una, clínico. Hablaba mucho de la prolongación del TTPA, déficit de factor de von Willebrand, pero en la guía de práctica clínica nos habla de que el TTPA, el TP están normales en una enfermedad de von Willebrand. Entonces, ahí me quedo una... No te preocupes, va a haber una clase de von Willebrand. Si no, se la encarentamos al Carlitos. Carlos y yo tenemos una amiga muy en común, la apreciamos y queremos mucho, igual que ustedes, es una doctora, una médico patólogo, que ella tenía TP y TTP normal. Y cuando dio a luz, estuvo a punto de fallecer. Porque tenía el TP y el TTP normal, ¿verdad, Carlos? Sí, claro. Pero de hecho ya tendría que saber Eric, porque dependiendo del tipo Excelente. de von Willebrand, entonces ya lo vimos, Eric. Entonces se podrían Así encontrar es. normales alterados. Sí, si quieren, ya después nos echamos la plática de von Willebrand ya en el laboratorio,
Pero esa es la parte más álgida, doctor. El 95% de los pacientes con von Willebrand son de tipo 1. Qué bueno que son ese tipo. Pero los que son de tipo 4, esos son los más riesgosos porque esos se sangran y se llegan a confundir muchas veces con hemofílicos de tipo A. Ah, sí, ya recordé. Sí, es cierto, el doc ya lo había comentado. Sí, los tipo 4 porque tienen unión al factor. Bueno, no hay factor de Von Willebrand, disminuye también el factor 8, por lo tanto TTP se prolonga. Sí, Sí, fue error mío, disculpe. no te preocupes, lo que nos pasa a veces está todo, no hay problema por eso. Pero eso es cierto, ¿eh? La situación nos ha tocado a nosotros que llegan pacientes, ¿sí? Llegan pacientes que los manejan como si fueran hemofílicos. ¿Por qué? Porque les miden el factor 8. Normalmente son hemofílicos leves. Ah, pues ¿cuánto tienes de actividad del factor 8? Ah, pues tengo 5, tengo 6. Ah, bueno, ok. Tienes una deficiencia, te podemos tratar, te damos tu aporte de factor 8 y no te pasa nada, ¿sí? Y si esos pacientes no sangran comúnmente, ¿va? Esa es la gran ventaja. Pero cuando ya hacemos la búsqueda intencionada porque nos damos cuenta de que ese paciente a veces sangra, a veces no sangra, y los sangrados son muy diferentes, ¿sí? Porque normalmente en el hemofílico son hemartrosis y en estos van a presentar otro tipo de sangrados como son epistaxis, gingivorragias, como si fuera más enfocado a plaquetas. Entonces ahí es a donde encontramos, porque hacemos la búsqueda totalmente intencionada para buscar el factor de von Willebrand o las alteraciones que da el von Willebrand y encontramos que no son hemofílicos, que son von Willebrand. ¿Que les ha ayudado el factor? Sí, pero no es el tratamiento adecuado. Aquí el tratamiento adecuado es ponerles la proteína de von Willebrand. Tú le pones la proteína de von Willebrand, le das una buena cantidad y el factor 8 se le pega todo y nada, no sangran y les va mucho mejor. Pero les digo, esto ya lo platicaremos más adelante. Ok. Entonces, aquí viene una pequeña situación porque ahorita alguna casa comercial, una o dos casas están por ahí vendiéndoles la idea, ¿sí? De que puedan utilizar el fibrinógeno derivado, ¿sí? El fibrinógeno derivado es una falacia, es una mentira, ¿sí? Por ahí hubo un químico, mala onda, ¿sí? Que trabajaba en una casa comercial, ya no trabaja ahí, por cierto, porque se dieron cuenta que no era correcto lo que él decía, y entonces dejó de trabajar para esta empresa, pero se hizo un manejo inadecuado. Ellos dicen que a través del TP, ¿sí? A través del TP se puede calcular el fibrinógeno. Si yo hago la prueba de TP y la reporto en segundos, ¿qué tendría que yo hacer o qué tengo que hacer para calibrar el TP? Tengo que tener un pool de plasmas de pacientes y revolverlos y hacerle el TP para tener mi testigo. Eso es para tu testigo, pero para que tú tengas una calibración de TP, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cómo calibrarías tu TP? A calibrar se refiere a que se tiene que hacer las diluciones, ¿no? No. Tú cuando haces una calibración requieres de un estándar, ¿sí? Haces unas diluciones a partir de ese estándar de una concentración conocida y a partir de ese criterio tú haces una serie de diluciones para poder valorar la concentración y extrapolas en tu curva y después lo que haces es medir el tiempo y extrapolar y él te da el resultado. Pero si yo estoy haciendo la medición en segundos, realmente lo que yo necesitaría es aprender a calibrar el tiempo. La prueba de TP no se calibra, ¿sí? La prueba de TP no se calibra porque se reporta en segundos. Pero les decía yo que un químico por ahí, lo conozco, fue mi amigo, de hecho él hizo la maestría, hicimos la maestría casi juntos, pero él
manejó esto con fines económicos, para venderle la idea a la gente y a los químicos de que medir a través del TP el fibrinógeno derivado podía tener una referencia para esta prueba. La verdad es que no, que técnicamente esa es una mentira y no funciona y no es correcto. La técnica correcta para medir fibrinógeno es con la técnica de Claus, del Dr. von Claus, ¿sí? Ahí lo que hacemos es utilizar un estándar, ¿sí?, conocido, en el cual le vamos a hacer una serie de diluciones para poderlas medir en el tiempo y compararlas. No tiene ciencia hacer esta prueba. ¿Qué hacemos? Nuevamente plasma de mi paciente, lo dejo incubando, lo recomiendo en cada casa comercial a 37 grados y le voy a agregar el reactivo de fibrinógeno incubado a 37 grados. Al momento de adicionar el fibrinógeno, activo el cronómetro y a la formación del coágulo detengo mi cronómetro. Y los valores de referencia van de 200 a 400. ¿Sale? ¿Y qué dijimos de estos valores? Que no sirven porque no son para nuestra población. Bueno, sí, realmente no sirven. Y les voy a demostrar más adelante por qué. Pero ahorita los vamos a usar un ratito, ¿vale? Entonces, hacer fibrinógeno no tiene ciencia. Si se fijan, es parecido a hacer un TP o un TT. Nada más cambiamos de reactivo. Este es lo mismo, nada más que aquí lo utilizo para otra cosa. Hace muchos años usamos una técnica que era fibrinocrito por calor. No es una cosa muy compleja. Ahí lo que hacíamos era algo muy sencillo. Extraíamos la muestra de sangre del paciente, la centrifugábamos, separábamos el plasma, llenábamos un capilar, sellábamos por ambos lados ese capilar, lo corríamos con un testigo pool y lo dejábamos 15 minutos entre 56 y 58 grados. A esa temperatura precipita el fibrinógeno. Una vez que precipitaba el fibrinógeno, lo metíamos nuevamente a centrifugar y después hacíamos una regla de 3 comparativa, donde veíamos el tamaño, ¿sí?, una escala micro, medíamos el tamaño del fibrinógeno de nuestro paciente con respecto a nuestro control y calculábamos más o menos cuánto fibrinógeno tenía. Esa era una manera muy rápida de decir si había o no había fibrinógeno. Estoy hablando de hace 28 años más o menos, 27 años, cuando hacíamos estas pruebas. Ahora pues ya tenemos la técnica más precisa y ya nos ayuda. Entonces es un método rápido pero poco orientador y bueno, tenía grandes conflictos. Alteraciones del fibrinógeno, principalmente bajo, deficiencias de factores, daño hepático, no hay factores igual, una hiperactividad de la fibrinólisis o ya el paciente está en una CD. Fibrinógeno elevado, procesos inflamatorios, ya sabemos, desde las enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus, la obesidad, el embarazo, la sepsis, todos estos pueden generar que el fibrinógeno me dé elevado. Vale. Entonces, hace tiempo hicimos un estudio comparativo, más que ya no lo terminamos. Empezamos a ver, por ejemplo, cómo decirle a la gente que el fibrinógeno derivado no era útil. Estábamos ahí haciendo un estudio en especialidades y oncología. ¿Por qué oncología? Porque sabemos que los pacientes oncológicos reciben tratamiento de quimioterapia o radioterapia y esto genera un proceso inflamatorio agudo. Entonces lo que hacíamos era tomar a los pacientes, hacer el muestreo y analizarlo con el método derivado y el método tradicional de Claus. Con el método derivado, lo que alcanzaban era valores de fibrinógeno derivado de 600 unidades de fibrinógeno. Pero cuando lo medíamos con la técnica de Claus, alcanzamos niveles hasta de 1200. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió con todo esto? Pues que técnicamente estos pacientes o este tipo de pacientes no les sirve hacer el cálculo del fibrinógeno derivado. No es funcional, no sirve y no se debe de reportar porque lo único que causa es confusión. ¿Cuál es el criterio para transfundir a un paciente con fibrinógeno bajo? ¿A partir de qué criterio, doctores? ¿Qué nivel de fibrinógeno les gusta para que
se empieza a transfundir. ¿Y qué van a transfundir? Críos. No A ver, sabía. doctores. Químico, yo encontré que con un nivel plasmático de 1.5 a 2 gramos sobre decilitro se recomienda el uso de concentrado de fibrinógeno. Ahora ya lo venden y eso es bueno. Y da buenos resultados, la verdad es que es fabuloso. Pero, antes no teníamos el concentrado. Ahí es donde se transfunden los crioprecipitados, pero O el plasma fresco congelado. No, el plasma fresco congelado no te sirve, el aporte de fibrinógeno es muy bajo. Crioprecipitados entonces, químico. Así es. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el nivel de fibrinógeno que tiene que tener mi paciente para que yo no empiece a transfundir? Ya sea el concentrado de fibrinógeno, si no lo tengo a la mano, puedo usar los críos. ¿Cuáles, chicos? si se presenta menos de 1 gramo por litro de fibrinógeno, Así es. Ojo, cuando está por debajo de 120 miligramos por decilitro o de 1.2 gramos por litro, la conveniencia sería que obsérvalo y prepárate. Si está por debajo de 1, empieza a transfundir. Y si está por debajo de 80, no preguntes, transfúndelo. Ahora, ¿qué pruebas hacen en su laboratorio? según el reporte, hacen el método de Klaus. ¿Qué más hacen? TP ¿Qué y pruebas de TPA. coagulación hacen en su laboratorio? TP, TTPA, fibrinógeno, ya me lo dijeron. ¿Qué más? Aquí nada más. ¿Cómo? ¿Por qué? Solamente tienen el ACL Top 550, pero solamente tienen reactivo para TP, para TTPA y se hace el del fibrinógeno a la par de esos. ¿Y cuántos fibrinógenos hacen? Ah, creo que también tienen dímero D. Bueno, el dímero de casi es obligado ahorita. Ahora dime cuántos fibrinógenos hacen. ¿Cuántos fibrinógenos? O sea, ¿cuánto lo piden? ¿Cuántas pruebas de fibrinógeno hacen por mes, más o menos? Eso sí no lo sé, pero sé que cada vez que piden tiempo.
No, cada que piden tiempo nomás te van a hacer TP y TTP. A los químicos no les gusta trabajar, doctora. Yo he visto químico que precisamente sí, pues en los tiempos siempre reportan el fibrinógeno y precisamente dicen fibrinógeno por método de Klaus. No, lo que normalmente te reportan es el fibrinógeno derivado. El fibrinógeno de Claus es una prueba costosa. Entonces, a que diga el reporte que hacen del de Klaus, es el calculado. Exactamente. Esa es una mentira. Por eso les dije, necesitan meterse a su laboratorio y empezar a preguntar. Váyanse a meter mañana al laboratorio y pregunten, a ver, ¿cómo hace la técnica? ¿En qué consiste su técnica? Él es que un químico loco nos está dando clases y nos preguntó cómo están haciendo las técnicas de coagulación. Y empiezan así por TPE, TTPA. Después les preguntan, ¿qué otra prueba hace químico? Ah, pues mira, hacemos dímero D y fibrinógeno. ¿Y esas cómo las hace? A ver, enséñenos. Sí, el fibrinógeno de Klaus es una prueba costosa, es relativamente cara. Entonces no se hace con suma facilidad y eso es un gran problema. Y poca gente lo sabe interpretar. Pero ahí les va, y ese es un aviso para su jefe de laboratorio, es que si le está reportando o le están reportando como fibrinógeno de Klaus, lo más seguro es que se lo estén cobrando cuando es un cálculo matemático. Es como hacer un INR. Y no es la primera vez. O sea, ¿te ¿Alguna pueden vez cobrar igual el INR? No, pues ¿cómo vas a cobrar el INR? Es un cálculo matemático. Es lo mismo con el fibrinógeno derivado. No lo puedes cobrar. Pero si lo están metiendo como fibrinógeno de Klaus, lo más seguro es que se lo estén cobrando, cuando no lo están haciendo. Así de simple. Así de sencillo, niños. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hace tiempo igual me invitaron a dar una plática, fui y les platiqué igual del fibrinógeno y les dije que el fibrinógeno de Klaus no sirve, es una falacia, es una mentira y no da un resultado real al paciente. ¿Y qué creen? Nos enteramos que además lo estaban cobrando. Y lo estaban cobrando no sé desde cuándo. Y ya por eso ya no me invitaron a Puebla. ¿Vale? Entonces, ojo, mañana vayan y pregunten qué es lo que está pasando en su laboratorio. ¿Vale? Bueno, es un pequeño comercial aquí. Ven al grupo de trabajo que ya conoce Carlos, algunos amigos, el doctor Jesús Hernández, el doctor Antonio Moreno, nuestro jefe, el doctor Abraham, el doctor Daniel, que ya no está en la unidad, ya anda por Estados Unidos trabajando allá, uno de los grandes maestros de la coagulación, el doctor Jaime García Chávez, aquí en un congreso que nos tocó ir. Estuvimos en otro congreso, Jesús y yo, estuvimos una estancia en España, con otro de los grandes de la coagulación, el doctor Carlos Martínez Murillo, la doctora Sandra Quintana. Todos ellos, hace veintitantos años que me empecé a meter a coagulación, todos mis maestros fueron médicos, todos. Entonces por eso siempre me gusta hablar un poco más de clínica que de laboratorio. Si se fijan, las recetas de cocina son fáciles, pero ya cuando las empezamos a interaccionar con la clínica, es donde se hace bastante interesante. Por eso siempre tiendo a la clínica. ¿Sale? Entonces, si no tenemos valores de coagulación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber si mi paciente está sano, está enfermo, tiene alguna alteración? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que mi paciente tiene valores normales? Con el testigo químico. Así es. ¿Cómo preparamos un testigo? El pool plasma de varios, es un pool plasma de varios pacientes, se mezclan y tomamos el promedio. Ok. ¿Cuántos debemos de juntar? 10 Me parece que 10. Exacto. 10 donadores hombres, 10 donadores mujeres, sin lipemia, sin ictericia, sin hemólisis. Nos vamos a centrifugar a qué velocidad? 3500.
¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Va, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar el resultado de mi paciente contra el pulo testigo que preparamos. Entonces, el TP de mi paciente debe ser menor o igual a 3 segundos comparado con mi testigo. ¿Vale? Para el caso del TTPA, el TTPA de mi paciente debe ser menor o igual a 5 segundos comparado con mi testigo. Y para el caso del TT, menor o igual a 2 segundos comparado con mi testigo o pulo. Entonces, 3 segundos, 5 segundos y 2 segundos, siempre comparando paciente-testigo, paciente-testigo, paciente-testigo o pool, ¿vale? Ok, ¿qué va a ocurrir entonces? Cuando decimos que están alargados o están prolongados mi paciente. Cuando están por arriba de esos rangos. Cuando el TP de mi paciente sea mayor o diferente a 3 segundos comparado con mi testigo pool, cuando el TTPA de mi paciente sea mayor o diferente a 5 segundos comparado con mi testigo pool, y cuando el TT sea mayor o diferente a 2 segundos comparado con mi testigo pool. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer siempre un comparativo. Vamos a comparar paciente-testigo todo el tiempo, ¿vale? Y entonces, todas estas se le conoce en algunos sitios como estudio de mezclas. Y el estudio de mezclas lo vamos a enfocar principalmente para hacer las famosas correcciones. Y en las correcciones lo que voy a hacer es poner pulo testigo para estos mecanismos. ¿Qué es lo que hacemos? Arremedar a lo que hace el médico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el médico? Cuando ve que el paciente tiene un TTP prolongado y lo va a meter en una cirugía, no lo puede meter con el TTP prolongado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Baja al banco de sangre, les pide un plasma fresco y lo que hace es infundírselo al paciente. La enfermera se lo infunde al paciente y le vuelve a tomar unos tiempos. Y resulta que esos tiempos de TTP que estaban prolongados ahora están cortos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahora es arremedar lo que hace el médico in vivo, lo voy a repetir yo in vitro utilizando las 3 pruebas TP, TTPA y TT. Y esto me va a ayudar o me va a facilitar entender qué es lo que estoy haciendo. Y eso me hace hablar de algo que es sumamente importante, es hablar de diluciones y correcciones. Si yo les digo que vamos a hacer una dilución, o que quiero que me preparen una dilución, ¿de qué estaríamos hablando, doctores? Agregar solución a la muestra para disminuir la concentración. Agregar un solvente en un soluto para bajar la concentración del soluto. ¿Ok? Eso es hacer una dilución. Y eso nos facilitaría muchos de los procesos que ustedes conocen. De hecho, cuando ustedes hacen una curva, lo que hacen es hacer una dilución de un estándar, bajar la concentración y medir la respuesta. ¿Vale? Eso lo hacemos normalmente, o lo hacemos hace muchos años, con algo muy caro que utilizábamos en el laboratorio. Utilizábamos solución salina. ¿Sale? Hace muchos años no había los buffer, que ahora los venden en las casas comerciales, no había nada de eso. Y lo que usábamos era solución salina. Todas nuestras pruebas eran preparadas con solución salina. Nos tomábamos el plasma de mi paciente, lo diluía con solución salina y repetía mis pruebas. ¿Sale? Ahora, cada casa comercial, ¿qué es lo que hace? Les vende esa solución salina amortiguada con un buffer y se los vende bastante caro, por cierto. ¿Sale? Y bueno, dependiendo del equipo, cada equipo está diseñado para utilizar un tipo de buffer. No todos pueden utilizar el mismo tipo de buffer para hacer el ajuste correspondiente. Vale. Y entonces, cuando hablamos de correcciones, ¿es hacer qué? Es incrementar la concentración.
En este caso, yo lo que deseo es incrementar la concentración de factores y lo que voy a hacer es arremedar a lo que hace el médico, ¿sí? El médico pone un plasma fresco. Yo lo que voy a hacer es sustituir ese plasma fresco y ponerle el pulo testigo para ver o encontrar algunas alteraciones en el procedimiento. A ver, doctores, quiero que me preparen una dilución 1 a 2 con un volumen final de 800. ¿Qué tenemos que poner? Recuerden que estamos en coagulación. Tenemos que poner el plasma del paciente. ¿Ok? Y una solución con buffer. Si la quiere Sí. 1 a 2, eso significa que tiene que estar uno de plasma con 2 de solución, o sea, el doble de la cantidad de solución. Ok, ya le voy a poner entonces. Quiero un volumen final de 800 microlitros, doctora. 800. Vamos a dividir. Volumen final de 800. Serían 266 mililitros de plasma con 533 mililitros de solución. Ok. ¿Alguna duda, chicos? No, químico. Bueno. A ver, ustedes que viven en Puebla, me imagino que alguna vez salen de ahí de Puebla para pasear o divagar en algunas situaciones. Cuando viajan en carretera, ¿sí? Ven las salchichas, ¿sí? Sobre todo de gas, que dice gas LP. ¿Qué significa gas LP? Licuado de propano. ¿Ok? Gas licuado de propano. Entonces, cuando ustedes están en casa, agarran, le ponen a un dispositivo, fresa, leche, le ponen un chocomil ahí y lo mezclan, también le dicen licuado. ¿Tiene la misma función? Porque de acuerdo a los estados de agregación de la materia, cuando pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, que es la condensación, es un proceso sencillo. Cuando yo paso de líquido a sólido, ¿cómo se le llama? Solidificación. Exacto. Y si yo paso al revés de un sólido a un líquido, Evaporación. Perdón, ebullición sería Es liquefacción, ¿no? liquefacción. Y si yo paso de líquido a gas, Ahí sí, evaporación. evaporación. Entonces, ¿cómo es que paso de un estado gaseoso a un estado líquido y le llamo liquefacción? ¿Por presión? Por presión, exactamente, doctor. A veces utilizamos los mismos términos en el laboratorio que los médicos. Nosotros como químicos, en el laboratorio lo que entendemos es que es 1 más 1 para que me dé 2. Que sería para ustedes 1 a 1. Ojo con esto, chicos, porque esta es la causa de muchos conflictos o muchas dudas cuando se acercan ustedes al laboratorio. Cuando nosotros hablamos como químicos, estamos preparando una dilución 1 a 2, es 50-50 o 1 a 1. Ustedes lo entienden, así como lo explicó la doctora, es una parte más 2 partes del diluyente. Yo lo que voy a hacer es poner 400 microlitros del plasma de mi paciente con 400 del diluyente OVO, pero solución salina. ¿Sale? A pesar de que hablamos de que es una dilución 1 a 2, entendemos conceptos diferentes o interpretamos condiciones totalmente diferentes. Hay que tener cuidado cuando se vayan a meter al laboratorio, porque
no todos los números, a pesar de que son universales, tienen el mismo significado para ustedes que para nosotros. ¿Vale? Y si yo quiero que me preparen una dilución 1:4, ¿cómo va a quedar? 200 y 600. Exacto, doctor. ¿200 de qué? Del paciente y 600 del diluyente o buffer. Muy bien, exacto. Entonces ya tengo ahora mi diluyente o buffer. Y si yo quiero preparar una dilución 1:8, 100, 700. 100 microlitros del plasma de mi paciente con 700. 700 del diluyente o buffer. Vale. Ya está. Ahora requiero que ustedes me preparen, bueno, otro ejemplo para que vean, para que les quede más claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la dilución 1:2? Normalmente, aquí está mal este código. No, esta todavía no la acabo de corregir. No estaban los corregos. Espérenme tanto, porque estaba haciendo otros ejemplos. Pero ahora vamos a hablar de correcciones. Si yo hablo de correcciones, ¿qué vamos a usar aquí? El plasma del paciente y un pool de mezcla. Así es. Vamos a usar un pool de mezcla. Y entonces, si yo creo que me parece una corrección 1:2, doctora, ¿cómo me va a quedar? Con un volumen final de 800. 400 del paciente y 400 de la mezcla. Así es. 400 del plasma de mi paciente con 400 de mi pool o testigo. ¿Y 1:4? 2,6. Sería 200 de plasma con 600 del pool. 200 del plasma de mi paciente con 600 de mi plasma pool. ¿Y 1:8? 1,700. 100 de la plasma con 700 del pool. Vale, ya está. Ok. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, porque para esto ya a todos los ejemplos necesitamos toda la clase completa, porque si no luego se me pierden. Entonces, hoy le dejamos, mañana nos metemos a revisar todo lo que es ya bien específicamente, todo lo que es hacer las diluciones y cómo se aplican las correcciones y en qué casos. ¿Vale? ¿Dudas? No, gracias. Bueno, químico, gracias. Químico, gracias. No, al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes y nos vamos a ver mañana, igual ya saben, a la misma hora por el mismo canal, para que resolvamos sus dudas y comentarios. ¿Ok? Gracias, Manuelito. Muchas No, al gracias. contrario, gracias a todos ustedes, chicos. Nos vemos mañana, ya saben. Mañana todo lo que quieran de diluciones y correcciones, porque ese va a ser el pan nuestro de cada día, porque la mayor cantidad de interconsultas que van a recibir, chicos, es TP prolongado o TTPA prolongado. ¿Qué va a ser? ¿Qué hago, doctor? Es que tienen los tiempos prolongados. ¿Qué me recomienda que haga? ¿Qué le paso? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Qué le doy? ¿Sale? Entonces, la mayor cantidad de dudas son estas. Y entonces las vamos a resolver haciendo algo muy sencillo, que ya saben hacer. ¿Vale? Sí, químico, gracias. Gracias, chicos. Hasta mañana. Que tengan buena tarde. Mañana. Hasta mañana, químico. Hasta mañana.